La siguiente conferenciante es Carmen Marcos. Ella nos va a dar una conferencia titulada El fraude y la naturaleza de la falsificación en arqueología. Algunos ejemplos clásicos, algunos casos clásicos. Carmen es licenciada en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde el año 92 está incorporada al Museo Arqueológico, donde ha desempeñado diversos puestos de trabajo dentro de los departamentos fundamentalmente de Egipto y numismática, un último departamento del que fue jefa del 2004 al 2008. Y desde el año 2008 desempeña las funciones de subdirectora de este museo y sobre todo es conocida por sus publicaciones, que como digo, todos los que nos encontramos en la sala la hemos utilizado para preparar las oposiciones dentro del ámbito de su especialidad, como es la numismática. Así que cuando quieras, Carmen, estamos esperando escucharte. Muchísimas gracias. ¿Se oye bien? De acuerdo. Muchas gracias y un agradecimiento también por la invitación para participar en este seminario, tanto a Andrés Gutiérrez Usillos como a María José Suárez y a todo el equipo. Bueno, como ya se ha señalado, la variedad y diversidad de objetos históricos que han sido falsificados y mistificados en algunos momentos es enorme, ¿no? Además de los artísticos, como pinturas, esculturas, también los de carácter arqueológico han sido muy frecuentes, cerámicas, piezas de orfebrería, hasta paleontológicos, y también las monedas. A veces se trata de casos extravagantes. En otras ocasiones son producciones que demuestran una gran astucia y en otras son obras tan deleznables que ahora nos sorprende cómo pudieron llegar a considerarse piezas originales en algún momento. En todo caso, se trata de objetos producto de su época y piezas siempre reveladoras. Su tipología es amplia, desde piezas falsificadas per se, pasando por piezas auténticas falsificadas, profundamente retocadas o manipuladas. Tampoco faltan las interpretaciones erróneas o los ejemplos de descubrimientos fraudulentos, llegando hasta las imitaciones, las copias, las réplicas, pero en las que a menudo las fronteras entre lo falso y lo auténtico, como ya se han señalado, son bastante borrosas o fluidas. Igualmente, los motivos para falsificar pues, son múltiples, ¿no? Desde luego el afán de lucro, la ganancia monetaria, pero también el deseo de fama, de notoriedad, o su uso para respaldar las propias teorías sobre el pasado de su creador o impulsor, por el afán de ser reconocido y por motivos de carácter político e ideológico. Algunas de estas producciones con el tiempo ya han pasado a formar parte han llegado a formar parte de la historia de la arqueología. Nos hablan del desarrollo de la disciplina y, en cierta manera, han sido retos para la investigación que han hecho avanzar la ciencia. La trayectoria de alguna de estas piezas es larguísima y, obviamente, las colecciones de los museos, sobre todo los museos de larga formación, cuentan siempre con piezas falsas. Aunque no suele ser una parte numéricamente relevante de los fondos, hace ya tiempo que han sido reconocidos como elementos museográficos e históricos a considerar. El Museo Arqueológico Nacional no es una excepción y en esta participación en este seminario pues me referiré a algunos ejemplos directamente relacionados con el museo que pueden servir para ilustrar algunos de los aspectos citados. Y bueno, al comienzo pues son las monedas, ¿no? La falsificación por excelencia. Y lo primero que hay que señalar es que cuando hablamos del término falsificación aplicado a una moneda, tiene un valor más amplio que en otro tipo de piezas, que en el resto de los objetos.
y es necesario distinguir entre dos categorías. La moneda, la falsificación de la moneda de curso legal, es decir, del dinero en circulación, que al tratarse de un producto oficial, su falsificación, que es tan antigua como la propia moneda, constituye un grave delito que desde antiguo ha sido castigado con las penas más duras, generalmente con la pena de muerte. Digo que la falsificación es prácticamente simultánea al inicio de la moneda. La moneda surge en el siglo VI a.C., pues poco tiempo después, 10 minutos después, ya están circulando las falsificaciones. Bueno, aquí veis dos ejemplos simplemente para ilustrar este fenómeno que se ha dado a lo largo de la historia y hasta la actualidad. Y en esta imagen, pues, ver que es un delito diferente a otro tipo de falsificaciones de objetos culturales y está castigado, bueno, pues generalmente con la pena de muerte, al menos hasta principios del siglo XIX. Bueno, veis un grabado, una imagen en la que están representados todos los tipos, pues la horca, la hoguera, todo tipo de penas que ha habido por falsificación, o una referencia de Jerónimo Barrio Nuevo en el siglo XVII, ¿no?, que se cita la ejecución en la hoguera a un falsificador de reales de A8 y arriba un real de A8, pero en este caso acuñado en Potosí, donde, bueno, también se produjo una falsificación a gran escala, implicados los propios trabajadores de la CECA y que fueron ejecutados. Pero no es este el caso al que me voy a referir, ¿no?, sino al de la falsificación como bien cultural o histórico o arqueológico, ámbito en el que la falsificación es tan antigua como la propia arqueología, ¿no? Está destinado al mercado del coleccionismo y, como digo, es el tipo de falsificación en el que me voy a centrar. Este tipo de falsificaciones, imitaciones, comienzan en el Renacimiento, sobre todo a partir del siglo finales del XV, sobre todo en el XVI. No es necesario insistir, ¿no?, en el boom de la antigüedad, el culto al pasado y el interés por la historia en esta época. Y, bueno, como vemos en este tipo de obras de Lorenzo Lotto o de Henrik van der Bock, los elementos con los que la arqueología va a empezar a dar sus primeros pasos, el tipo de materiales, pues van a ser fundamentalmente la escultura, la glíptica tendrá mucha importancia y las monedas, sobre todo piezas que aportaban documentación e información sobre el pasado y también sobre la imagen de estos personajes del pasado, ¿no? Bueno, vemos aquí también esta obra de Hans Memling con una moneda en la mano que se puede identificar perfectamente, que está perfectamente reproducida, que es un sestercio de Nerón, de la ceca de Lugdunum de Lyon del año 65. Y, como digo, bueno, pues son estos tipos de materiales que vienen a constituir un respaldo, como explicaba Gloria Mora hace un momento, el respaldo y la materialidad del pasado en ese momento. Representan la autenticidad del pasado. Especialmente, pues, en las monedas, donde, bueno, hay un enorme volumen, además de ser muy abundantes, hay un enorme volumen de información y hemos de pensar que en ese punto entre la historia transmitida por los textos clásicos y lo que nos transmiten los restos materiales del pasado, pues estas piezas venían a poner rostro a todos aquellos personajes
de los cuales hablaban esos textos clásicos, ¿no? Y de ahí el interés, y un interés enorme en cuanto a la conformación en el Renacimiento de esa idea del retrato que cobra tanta importancia en ese momento, fijándose también en lo que eran los retratos en la época clásica y sobre todo en las monedas. Como digo, bueno, pues esa recuperación de los rostros del pasado y en el que las monedas eran tan abundantes, ¿no? Lo vemos en obras como la de Andrea Fulvio Orsini, con el retrato tomado de las monedas romanas, de un denario romano republicano con el retrato de César, o en este ejemplo, ¿no?, de la obra de Jacopo Estrada también, donde se van representando las imágenes y la importancia que tienen esos rostros como representación del carácter de los personajes, ¿no?, en este momento y que tanta influencia va a tener. Por tanto, la moneda es uno de los objetos más buscados, pero también de la mano de hábiles artistas, escultores y grabadores, fue uno de los objetos más afectados por el fenómeno de la imitación-falsificación. Contaban con muy buenos repertorios, porque en esta época ya se habían empezado a formar colecciones importantes, ¿no? Solían estar unidas junto a la biblioteca, no solo estaban los documentos escritos en papel, sino que también había una colección de monedas en paralelo, además de esculturas o piezas de elíptica, ¿no? Y que, bueno, piezas que fuera cual fuera la intención inicial, terminaron afectando a los estudios sobre la historia monetaria en la antigüedad, creando confusión. Estudios de la moneda que ya se empezaban a realizar en aquellos mismos momentos, ¿no? Los estudiosos del siglo XVI ya señalaban que había artistas que hacían pasar por antiguas piezas que habían hecho ellos mismos, ¿no? Enea Vico, que era un grabador e historiador también de la moneda antigua, en su obra que veis ahí citada, Discursi sobre le medaglie degli antiquiti, de 1555, dedica un capítulo entero al problema. Los cita como imitadores, pero no puede determinar con claridad si solo son imitaciones o las piezas van más allá, ¿no? De hecho, bueno, pues lo que determina el que una pieza sea falsa o no, y como ya se ha señalado, pues es la intención, la intencionalidad. Y no es siempre fácil de establecer porque no nos han llegado documentos para ello. Pero bueno, en esta lista de falsarios imitadores del siglo XVI, como veis, la lista de Enea Vico, aparecen orfebres, escultores, medallistas, grabadores de gema y, bueno, personajes muy conocidos, incluido Benvenuto Cellini, que además era grabador de la Casa de la Moneda papal en Roma y también fue acusado de falsificador de moneda de curso legal. Luego ya pudo demostrar que no había sido así. Me refiero que la habilidad que tenían como artistas era muy, muy elevada. Pero quizá uno de los más importantes, en el que me quiero citar, porque es como el ejemplo clásico y que tenemos representados en las colecciones de los museos más importantes, una trayectoria más larga, pues es el famoso Giovanni Cavino, que natural de Padua, de ahí que sus producciones fueran conocidas como paduanos, que eran imitaciones de sestercios romanos. Cavino pues, fue un medallista, orfebre y grabador de gemas, que era contemporáneo de Cellini, residía en Padua, como he dicho, y es importante este dato porque Padua era sede de una de las más antiguas universidades italianas y contaba con un importante círculo de eruditos y de intelectuales, entre los que se difundió la pasión por la antigüedad, por ejemplo, entre ellos también Alessandro Bassano.
Se sabe con seguridad que Cavino realizó cuños del tema de los 12 Césares, basado en la obra de Suetonio, muy popular en el Renacimiento, cuyos tipos habrían sido escogidos por Bassano para su edición de la vida de los 12 Césares. El modelo habrían sido los sestercios, probablemente procedentes de la propia colección de Bassano, o la de su maestro Pietro Bembo. Y cuando faltaban estos modelos originales, el caso, por ejemplo, de las monedas de Julio César, me refiero a sestercios, que son las piezas de bronce de gran módulo, pues se basaba libremente en los tipos de las monedas de plata de los denarios para su realización. Debido a su alta calidad artística, pues es inevitable que los paduanos no solo fueran considerados como monedas, pasaran como monedas antiguas, sino que también sirvieron como fuente para copias fundidas posteriores. Las auténticas intenciones de Cavino no se conocen, pero, en fin, son bastante dudosas, ¿no? Porque además circularon en la época y posteriormente como piezas auténticas, ¿no? Veis aquí también, bueno, pues algunos ejemplos de esta producción, pero bueno, ¿cómo los reconocemos? Pues porque se conservan los cuños, bueno, han sido publicados, los cuños de Cavino. Bueno, tras su muerte, su hijo continuó con la producción. Y luego, con los años, como decía, no solo se hicieron acuñadas, sino que a partir de esas falsificaciones se hicieron copias fundidas. Pero el caso es que los cuños de Cavino fueron comprados y trasladados a Francia, pues en la década de 1640 y ya en estas fechas, bueno, pues son utilizados para continuar emitiendo este tipo de piezas, pero sobre todo se utilizó para hacer una serie en plata que fue muy famosa. Se realizó a finales del 17, principios del 18, con los cuños originales de Cavino en Francia, que actualmente se conserva en el llamado Museo de Antigüedades de la Biblioteca Nacional de París, ¿no? Se hacen estas piezas, como digo, en plata, que cobran gran importancia. Bueno, veis aquí los ejemplos de estos troqueles y la serie de monedas de plata imitando los sestercios y que, bueno, pues formaban una parte importante también en las colecciones del siglo XVIII. El Lavater de Reuteling, que veis representado más abajo, tenía una colección compuesta por 52 piezas de este tipo y este conjunto fue adquirido por Felipe V en 1744 y pasó a formar parte de las colecciones del Museo de Antigüedades y Medallas de la Real Biblioteca, que luego, bueno, pues daría lugar al Museo Arqueológico Nacional. La gran explosión en el siglo XIX, ¿no?, es cuando se incrementa el interés para el mundo antiguo, el desarrollo del Grand Tour ya desde el XVIII y la materialidad de ese pasado con la adquisición sobre todo de esculturas y monedas. Así que en este siglo hay otro repunte de la falsificación. Y en este caso pues nos vamos a referir a otro falsificador muy famoso que veis aquí, Carl Wilhelm Becker, que es uno de los más famosos falsificadores de monedas que a comienzos del siglo XIX pues pudo ser desenmascarado. Él trabajaba en la Casa de Moneda de Múnich, era un habilísimo grabador y al final de su vida pues, se dedicó a realizar copias perfectas de monedas antiguas y medievales en plata y oro. Se conservan pues unos
340 cuños de él que fueron adquiridos por en el Museo, la colección numismática de Viena, que está en el Kunsthistorisches. Y bueno, las falsificaciones fueron de tal calidad que bueno, inundaron el mercado europeo en muchísimas colecciones privadas, porque el mercado del coleccionismo de moneda, el mercado privado, siempre ha sido abundantísimo. De ahí luego han podido pasar también a los museos y realizar piezas de la calidad como la que veis aquí, que es esta es el original, esta es esta es la reproducción, la falsificación, esta es la original, el tamaño era el mismo, ¿eh? Es para que se vea el detalle y la calidad con la que está realizada esta pieza. Y la falsificación la tenemos en el Museo Arqueológico Nacional, igual que en otros museos que pudieron adquirir esta pieza, que se adquirió como original a finales del siglo XIX y luego se pudo comprobar que era una de las falsas de Becker. Con la documentación de Becker, pues, su diario pues, se conserva hasta cómo fue realizando la pieza, el anverso, a la que le dedicó 18 horas. Ya digo que es una pieza de verdad de una calidad extraordinaria. La falsificación, ya os digo, las falsificaciones de Becker ocuparon tanto espacio en el mercado que ya en 1924, pues George Hills, que es un conservador del British Museum, realizó un estudio en profundidad de todas las piezas falsificadas por él, se publicaron, y con las piezas, los cuños que se tenían en Viena también se hicieron una serie de plomos que se distribuyeron reproduciendo las piezas de Becker, que se distribuyeron por distintos museos de Europa para poder hacer el expurgo en las colecciones. Bueno, ahora todo el conjunto, ¿no?, es como tiene esa narración y en el museo pues conservamos la falsificación y también todos los lotes de plomos que igualmente llegaron a principios del siglo XX para poder hacer este estudio. Otro tipo de falsificación, que no son sobre piezas nuevas, sino sobre monedas originales, es el del caso de esta pieza con la leyenda Tartes, de la que nos ha hablado antes Gloria Mora, que bueno, no siempre las piezas son para el coleccionismo, o no tanto, sino que en ocasiones son para justificar la historia en un momento de auge de las historias nacionales, ¿no? En el siglo XVIII, pues con el auge de la construcción de este tipo de reafirmación nacional, y a partir de textos y con los restos de culturas antiguas, pues surge también la práctica numismática del retoque para hacer piezas nuevas que avalaran toda esa historia, ¿no? Y si no se conocían, pues se inventaban, ¿no? Como esta pieza que se conserva en la colección del Museo Arqueológico Nacional, que aparece publicada en la obra de Enrique Flórez en 1773. La pieza pertenecía a la colección del infante don Gabriel, que tenía una importantísima colección de numismática, que luego pasó a formar parte también de la Real Biblioteca y luego el Museo Arqueológico Nacional. Bueno, representa una moneda de la mítica Tartes que nunca se acuñó, realizada sobre una moneda de Carmo, de Carmona, como veis aquí. Bueno, pues se ven los restos, ¿no?, de la espiga representada en la pieza, bueno, y la publicación de Enrique Flórez. Otra cosa son la cantidad de réplicas, copias, que también vemos ahora, ¿no?, que se venden en los museos como recuerdos o souvenirs, ¿no?, y que en este caso pues es obligado
o debería de serlo el que lleven algún tipo de marca o señal que las identifique como tales falsificaciones para evitar este tipo de problemas, ¿no? Y dentro de las piezas relacionadas también con el arqueológico, pues no quería dejar de citar el caso del sepulcro de Hércules o de las falsificaciones egipcias de Tarragona, y en este caso como otro tipo de falsificación, ¿no? Aquí no solo es el fraude de las piezas, sino el fraude del propio hallazgo arqueológico, que lo que se hace es una representación falsa de ese hallazgo, ¿no? Es un caso muy conocido, pues tuvo una enorme difusión en la época, levantando muchísima polémica. Y bueno, pues son un conjunto de piezas de pretendido carácter egipcio que fueron descubiertas en Tarragona entre 1850 y 1853, ¿no? Los restos supervivientes se conservan en la Real Academia de la Historia y una parte en el Museo Arqueológico Nacional como depósito de la Academia, ¿no? Los primeros restos aparecen como de manera casual en 1850 durante los trabajos de construcción del puerto de Tarragona. Se trataba de un sarcófago de mármol con extraños diseños e inscripciones del que tan solo pues, llegaron algunos fragmentos a manos de Buenaventura Hernández Sanaulla, que era arqueólogo, historiador, estudioso de arqueología y de numerosos monumentos de esta zona. Él procedió a realizar un informe que envió a la Real Academia, junto con algunos fragmentos, resaltando la antigüedad del enterramiento e incluyendo incluso un dibujo del corte estratigráfico donde había aparecido, y señalando y subrayando que la pieza se encontraba por debajo de los niveles romanos, debajo de un mosaico romano y de materiales de épocas posteriores, con lo cual, bueno, pues se avalaba la autenticidad del hallazgo arqueológico. Según su interpretación, debía de tratarse del enterramiento de un jefe o caudillo antiguo, una especie de Hércules de aquellos tiempos, y señalaba que incluso había restos de betún con impresiones de las vendas de la momia que él pensaba que debió contener y que se había destrozado durante el hallazgo. Estos hallazgos pues, continuaron, bueno, veis, estas son el tipo de fragmentos que se suponen relacionados con este momento, ¿no? Desde la Real Academia, por el interés que podía tener, pues se promovió la edición de unas láminas de los distintos fragmentos que se enviaron a distintos especialistas para que pudieran opinar sobre estas piezas especialistas de fuera también, de España, ¿no? Por ejemplo, pues recabaron también la opinión del barón de Monitoli, y que bueno, pensó en su informe pues, que no eran piezas egipcias, sino quizá, pero que no eran piezas falsas, quizá de finales del Imperio, influidas por interpretaciones gnósticas de la época. Y lo mismo, pues, en otras universidades extranjeras, bien las llegaron a considerar falsas o como mucho relacionadas con el mundo fenicio. Al año siguiente, en 1852, se produjeron nuevos hallazgos. Bueno, veis aquí más ejemplos de este sepulcro. Se produjeron nuevos hallazgos de carácter egipcio y se decidió enviar a un comisionado de la Real Academia de la Historia, que fue Antonio Delgado, pues para supervisar la posterior excavación. Justo cuando él llegó allí, pues apareció esta pieza que ya, bueno, pues como se ve, tenía otro carácter distinto y ya sí que parecía más egipcia que las anteriores, que no se sabía muy bien a qué podían responder, ¿no? Apareció la pieza, se empezaron las excavaciones y bueno, se llamaron a todas las personalidades del lugar, nacionales e internacionales, que asistieron al hallazgo in situ y en redirecto de más restos, ¿no?
que son estos que veis aquí, que ya tienen otro carácter, ¿no? Era un estilo egipcio mucho más definido. Para Hernández Sanahuja los primeros materiales podrían haber sido de quizá el mundo ibérico, pero que estaban representando sucesos acaecidos mucho tiempo antes relacionados con la presencia de poblaciones egipcias en la zona, presencia que vendría avalada por este segundo hallazgo con piezas realmente o puramente egipcias, ¿no? Al año siguiente, pues Antonio Delgado presentó su informe a la Real Academia indicando que convenía continuar las excavaciones en este lugar y bueno, durante un tiempo apareció alguna pieza más. En 1855 Hernández Sanahuja publicó el estudio de todos estos hallazgos y bueno, pocos años después, en 1862, ya Hibner declara que las piezas pues, son falsificaciones, ¿no? Sigue habiendo algunos informes y contrainformes, algunos de Eduardo Toda, que era conocido egiptólogo, pero bueno, en 1870 Hernández Sanahuja se retracta de sus ideas en cuanto a la datación de las piezas, pero defiende que eran piezas antiguas y no realizadas en 1850 y finalmente pues en 1879 parece que hizo quemar todos los libros y láminas que pudo encontrar y según algunos autores las piezas, los restos arqueológicos que tenía en su poder, pues acabó lanzándolos en el mar. Y bueno, pues estas son algunas de las piezas que ya han llegado a conservarse. Y bueno, otro caso también relacionado con Egipto, porque es evidente que los términos Egipto, sarcófago y momia han sido y siguen siendo términos extremadamente sugerentes. Bueno, pues la gran fascinación por el Antiguo Egipto que hubo desde el siglo XVIII hizo que las piezas fueran falsificadas, objetos populares de falsificación, ¿no? Entre el que no nos faltaron las momias, bueno, como veis en esta referencia de 1837. Pero bueno, yo me quería referir a este caso de una identificada en los años 70 como falsificación, al hacerse un análisis radiológico de todas las momias, pues se vio que una de las momias pues no era tal, sino que contenía una tabla en su interior y en la publicación que realizó el radiólogo, bueno, y también egiptólogo Esteban Llagostera, pues se publica como pieza falsa. Bueno, no había una referencia exacta a esa momia dentro de los números de inventario del museo, sí al resto de las piezas que estaban asociadas con él, que eran los cartonajes estos que veis aquí. Pero, bueno, teniendo en cuenta esta atribución, se expuso en los años 80, como veis aquí, bueno, con la radiografía de la tabla y como tal falsificación. El caso es que, bueno, revisado posteriormente la documentación, pues no se trataba de una falsificación de una momia, sino más bien de un elemento museográfico utilizado pues a finales del XIX, principios del XX, para servir de soporte a esos cartonajes que eran originales, que quizá habían pertenecido a otra momia que Toda llevó a San Carlos, ¿no? Que era la facultad donde estaba la Facultad de Medicina, y se hizo un desvendamiento de momias tan propio del siglo XIX, ¿no? El caso es que, bueno, pues apareció así y bueno, formaba parte de la museografía. Otro caso también conocido pues es el de las esculturas del Cerro de los Santos, y es importante porque bueno, este grupo de esculturas es con el que se da a conocer lo que es la cultura ibérica, la escultura en el mundo ibérico, una materialidad que hasta entonces no era conocida. O sea, se
sabía que existían los íberos, hablaban los textos de ellos, se sabían que las monedas eran ibéricas, pero cómo eran sus casas, cómo vivían, es que habían tenido un arte de una escultura, se desconocía por completo. Cuando se empiezan a producir estos hallazgos se consideran que son piezas visigodas. Entonces, bueno, cuando se descubren y surge el gran auge por este tipo de materiales, bueno, pues empiezan a falsificarse y junto a las piezas originales se venden piezas al museo que también son falsificaciones. Bueno, se llevaron, es que veo que queda ningún tiempo, ¿verdad? Pero, bueno, no quería dejar de señalarlo y, bueno, son piezas, es un ejemplo de ellas. Lo tenemos expuesto en el Museo de Arqueología Nacional, contextualizado por la relevancia que tuvo. Y no voy a ya extenderme nada más. Gracias.